Ok, ya empezó la grabación. Muy buenas tardes o días, dependiendo de la hora que lean esto. El día de hoy mi grupo y yo vamos a presentar la conceptualización del tema de flexión. Los participantes son Javier Gutiérrez, Noemí González, Kevin Maturín, Jennifer Mo y mi persona, Rodrigo Tapia. Entonces vamos a empezar con esta infografía. Bueno, mi mapa mental, yo me basé en un conjunto de videos que el profe nos puso como anexo, que nos hablan de la flexión pura. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos de flexión pura es que no haya ningún otro esfuerzo, que no actúe ningún otro esfuerzo. No existe torsión ni carga axial, entonces ahí estamos hablando de flexión pura. En la imagen que vemos ahí, vemos que tenemos un elemento prismático. El elemento tiene que ser prismático y tiene que tener un plano de simetría. Entonces, en este van a actuar un par de momentos de igual magnitud y opuestos. Y bueno, el material se va a deformar. Como podemos ver ahí, tiene una forma como de U. Y bueno, va a tener en un lado deformaciones y tensiones negativas y el otro lado deformaciones y tensiones positivas, porque pues en un lado una parte se achica y la otra pues se alarga y tiene esa forma de U. Luego de tener esto claro, pasamos a ver lo que es el eje neutro. Se tienen que cumplir dos condiciones, que sería que haya flexión pura y que los esfuerzos estén en el rango elástico. Entonces, en este caso, el eje neutro va a pasar por el centroide de la sección del elemento. Como ya sabemos, el centroide es una propiedad geométrica, viene siendo un punto en un plano. Cada figura tiene su fórmula de centroide ya establecida. Y para figuras compuestas, ya sabemos que pues le buscamos el centroide a cada figura y luego para encontrar el centroide de la figura compuesta nos utilizamos la formulita esta que vemos aquí para las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Luego de esto, entonces pasamos a lo que es la inercia. Tenemos que tener en cuenta que la inercia siempre es positiva. También cada figura tiene la fórmula de la inercia y para figuras compuestas tenemos que usar el teorema de ejes paralelos para poder sacar entonces la inercia de la figura compuesta. Ahí muestro las fórmulas. Luego de esto hablamos de lo que es la ecuación de flexión elástica. Ahí podemos ver la, la fórmula. Esta ecuación nos sirve para calcular esfuerzos normales a cualquier distancia del eje neutro y viene siendo el esfuerzo va a ser igual a menos el momento por una distancia y sobre la inercia. Y también encontramos la fórmula del esfuerzo máximo que relaciona el momento por C sobre la inercia. Luego de esto vamos a lo que es el módulo de elasticidad. Ya esto también lo conocemos porque lo hemos visto en los temas anteriores que vimos, esfuerzo normal, esfuerzo cortante. En este caso, pues se hace un ensayo de tensión para ver las propiedades de cada material y de ahí entonces sale el diagrama de esfuerzo de formación, que bueno, pues sabemos que tiene una zona elástica, de ahí es donde se saca el módulo de Young, que sería la pendiente. En esa zona encontramos deformaciones reversibles y también tenemos la zona, el rango plástico, que pues en este ya no, las deformaciones son permanentes. Después de este encontramos lo que es el punto de fluencia, es justo antes de la rotura y donde está pues el límite de fluencia y luego estoy en la rotura. Y bueno, el módulo de elasticidad viene siendo la pendiente de la curva esfuerzo de formación. Un poco más arribita encontramos lo que son los esfuerzos normales. En el video nos dicen que este concuerda con la ecuación de fricción
elástica. Y bueno, aquí lo que podemos ver en esas imágenes es la distribución de las cargas, la distribución de esfuerzos. En la primera imagen es un elemento prismático y un material homogéneo. Tenemos que tener en cuenta que esas condiciones se tienen que cumplir para que eso sea así. Eh, Ahí en ese perfil podemos ver, en ese perfil que es simétrico, que los esfuerzos de tensión son iguales a los esfuerzos de compresión. Como es simétrico, pues el eje neutro está justamente en el centro, y en la de abajo tenemos un perfil en U. El eje neutro está un poquito más abajo y vemos que eh, la distribución es diferente. Los esfuerzos de compresión son mayores a los esfuerzos de tensión. Y por último, encontramos lo que es la sección transformada, que es un método que se utiliza para elementos formados por más de un material. Eh, En esto pues se relacionan los módulos de elasticidad de cada material. Vamos a encontrar una variable n que es muy importante. Eh, Tenemos que tener en cuenta que si n es mayor que 1 habrá un estiramiento o un alargamiento, y si n es menor que 1 habrá un estrechamiento o acortamiento. Y en la imagen puse un ejemplo como para ilustrarlo. Vemos ahí una, no sé, barra que tiene tres materiales diferentes. Tienen que estar como soldados, o tenemos que estar seguros que no se va como a romper, pues están todos ahí unidos. Y bueno, entonces al relacionar el módulo de Young de cada esfuerzo, tenemos que, vemos el esfuerzo, el N1 es 0,3, es menor que 1, entonces habrá un estrechamiento. N2 es igual a 1, así que ese se queda igual, y N3 es mayor que 1, así que es un estiramiento, y entonces vemos cómo queda la sección transformada. Luego de esto, que tenemos la sección transformada, ya podemos pasar al cálculo del centroide, al cálculo de la inercia y por último al cálculo de los esfuerzos. Vamos a encontrar los esfuerzos para una figura, un elemento prismático con elementos o materiales diferentes. Gracias. Bueno, me toca a mí que Maturín explicar mi infografía en base a los esfuerzos en las vigas, que son las flexiones. La flexión pura se refiere a la flexión de una viga ante un momento flexional constante. ¿Qué quiere de decir eso? Que el esfuerzo de flexión en la viga se va a encontrar sí o sí donde la fuerza cortante sea cero, en ninguna otra parte de la viga. En la curvatura, quiere decir que cuando se aplican las cargas a una viga, su eje longitudinal se deforma eh, y adopta una forma de curva. Esto quiere decir que las deformaciones unitarias y esfuerzos están directamente relacionados con la curvatura, que al, que al trazar líneas normales, todas, todas estas líneas se van a encontrar siempre en un punto O, que vemos localizado en la figura de la izquierda, en un punto O, dan, y en este punto se podría localizar el ángulo de formación de la curvatura. En la curva de esfuerzo de formación, como los elementos longitudinales de una viga están sometidos a solo tensión o compresión, podemos utilizar la curva esfuerzo de formación unitaria de dicho material, sea madera, acero, eh, vigas, lo que sea. En la curva de esfuerzo de formación se ve
que en el punto donde se haga el esfuerzo, se van a formar dos fuerzas, una de tensión y una de compresión. Dependiendo de la dirección de la fuerza, puede ser en dirección de las manecillas de alrededor o en contra. Eh, Esto para dar un momento tensionante positivo o un momento tensionante negativo, al igual que podría dar un momento de compresión positivo o negativo. Muchas gracias. Ok, en esta infografía se habla sobre los esfuerzos normales en vigas. Lo primero que se tiene que hacer cuando se van a calcular los esfuerzos normales en las vigas es ubicar el eje neutro. En el eje neutro pasa por el centroide del área de la sección transversal cuando el material obedece la ley de Hooke y no hay una fuerza axial que actúe sobre la superficie, la sección transversal. Cuando una viga de material linealmente elástico se somete a flexión pura, los ejes Y y Z son ejes centroidales principales. Nuestro análisis está limitado a vigas para las cuales el eje Y es de simetría. Luego, la fórmula de flexión, que es la que ven en la imagen, en donde M es el momento deflector, la Y es la distancia al eje neutro y la I es el momento de inercia. Cuando la curvatura es positiva, los esfuerzos son negativos, o sea, de compresión, arriba de la superficie neutra y positivos en tensión debajo de ella. Cuando la curvatura va a ser negativa, va a ser lo contrario. Los esfuerzos de compresión van a estar abajo de la superficie neutra y los esfuerzos positivos van a estar arriba de la superficie neutra. Bueno, a continuación les va a explicar las otras secciones mi compañero Rodrigo. Tienes el micrófono apagado, Rodrigo. Ahora sí, yo pensaba que lo tenía abierto. Ok, vamos a hablar sobre los dos casos de esfuerzos normales que son como los esfuerzos máximos. Ya hemos hablado de las flexiones y curvaturas como tal, pero siempre en una viga va a haber un esfuerzo máximo que va a depender si será el que va a provocar ya sea una fractura como tal en la viga. Como tal podemos mencionar tres puntos. Estos esfuerzos ocurren en los puntos más alejados del eje neutro. La distancia C hasta la parte superior o inferior de la viga siempre se toman como cantidades positivas. Y cada módulo de sección tiene dimensiones de longitud de la tercera potencia, por ejemplo, pulgadas al cubo o milímetros al cubo. Aquí tenemos la fórmula de esfuerzo máximo que también había comentado mi compañera Noemí, que es momento por una distancia c entre el momento de inercia. O podemos simplificarla poniendo un momento entre el módulo de una sección, que ya sería una simplificación como tal. Y al final es algo muy útil poder manejar estas simplificaciones porque si nos ponemos a ver en el libro de Gear, ya se van formando tablas con unas simplificaciones con estos módulos de sección y el que logra manejar eso puede simplificar una gran cantidad de cálculos. Por otra parte, les voy a hablar sobre las secciones que son doblemente simétricas. Si la sección transversal de una viga es simétrica con respecto al eje Z, así como el eje Y, entonces C1 es igual a C2, que era la distancia que le había mencionado en la fórmula de cálculo de esfuerzo máximo. Si son doblemente simétricas, tanto C1 como C2 van a ser iguales. Y los esfuerzos máximos de tensión y compresión serán numéricamente iguales. Eso también es algo muy importante a tomar en cuenta porque si nos ponemos a estar resolviendo una viga y dije, oye, voy a hacer este lado y voy a hacer este, pero al final va a ser lo mismo. Si nosotros sabemos que son doblemente simétricas, solo hay que hacer un cálculo. Bueno, mi compañero Javier les va a hablar sobre la próxima infografía. Ya en este punto vamos a hacer un repaso rápido, ¿no?, de todos los temas que hemos dado a nuestros compañeros, que han analizado muy bien, por cierto. Vamos a estar empezando por el tema de los esfuerzos, ¿no?
Entonces vamos a analizar dos esfuerzos, ¿no? El esfuerzo cortante y el esfuerzo normal. Entonces, aquí no hablan del esfuerzo cortante, pero en realidad nosotros no vamos a analizar tanto el caso del esfuerzo cortante de nuestros problemas. Lo que iremos a ver serán más esfuerzos normales, eso será como la norma que veremos en estos problemas. Sin embargo, muchos de estos cálculos se pueden utilizar también en casos en el que veremos esfuerzo cortante, pero aún no hemos dado eso. Esperemos que el profesor nos pueda inculcar más sobre esos cálculos. Entonces, el esfuerzo cortante, ¿no? Tenemos que es el esfuerzo interno de las tensiones paralelas a la sección transversal de la viga, ¿no? La sección transversal siendo ese eje neutro, ¿no? Ese eje donde está la fibra principal. Entonces, las fuerzas esas que son esfuerzos que son paralelos a esa sección serán los esfuerzos Creo cortantes. que ¿Me escuchas? no se escucha. Espérate un momento. Yo sí lo escucho. Ahora Ahora sí me sí. escuchan. Yo sí te escucho bien. ¿Me escuchan? Sí. Ok, como iba diciendo, ya sabemos qué son los esfuerzos constantes. Ahora los esfuerzos normales serían como lo opuesto, ¿no? Si el otro eran los esfuerzos paralelos a la sección, estas serán las tensiones perpendiculares a esa sección transversal, ¿no? De la viga o del elemento. Entonces aquí tenemos abajo una foto, ¿no? De una flexión ahí que tenemos, en la cual vemos ese esfuerzo del que acabamos de hablar y también del momento. Entonces también tenemos los momentos flexionantes, ¿no? O los momentos flectores, que vienen siendo la suma de los momentos de todas las fuerzas que actúan de un lado, siendo la izquierda, o de otro lado, la derecha, de una porción de una viga. Entonces, sabemos que esto tiende a curvar o flexionar la viga, ¿no? Entonces, si las fuerzas actúan hacia arriba, producirán lo que llamamos momentos flectores positivos, ¿no? La convención de los signos. Y por otro lado, serían flectores negativos. Ahora, el momento resultante de los esfuerzos normales que actúan sobre la sección transversal equivalen igual al momento flexionante. Con esto nos permiten realizar muchos cálculos que de estática venimos haciendo. Entonces, también tenemos el tema de flexión, en la cual el momento flector se aplica a un plano que contiene al eje de la barra. La flexión de la viga, ¿no? Con el momento flector constante, es la llamada flexión pura, ¿no? Y el opuesto, que sería ya cuando el momento flector no es constante, sino que va cambiando a lo largo de ese eje de la barra, ¿no? Que el momento flexionante cambia conforme nos movemos, ¿no? A lo largo de ese eje, de esa viga. Entonces eso será una flexión no uniforme. Cabe destacar que en este tipo de flexiones está presente lo que llamamos fuerza, ¿no? Fuerza, si no me equivoco, fuerza cortante. Y entonces la flexión pura sería en la que esto sería igual a cero, ¿no? Porque es una flexión pura. Que es el caso que, como ya hemos dicho, iremos analizando más que todo en estos problemas. Entonces aquí tenemos abajo unas imágenes en las que nos muestran los signos, ¿no? Nos dice que un momento flexionante positivo producirá una curvatura positiva y un momento flexionante negativo producirá entonces una curvatura negativa, ¿no? Sería lo opuesto, teniendo en consideración que estas curvas, estas curvaturas básicamente, es cuando se aplica una carga a la viga. Entonces su eje longitudinal se va a deformar y va a adoptar una forma de una curva, ¿no? Que es como una U o una sonrisa. Entonces, ¿qué es la curvatura? La curvatura sería como una medida, ¿no? De cuán agudo o intenso está flexionada una viga. Entonces, obviamente, si la carga o el esfuerzo sobre la viga es menor, la curvatura va a ser menor y si es mayor, la curvatura será mayor, ¿no? Obviamente, si la curvatura es menor, la viga será casi recta, ¿no? Y así se va deformando con respecto a eso. Entonces, como vemos aquí los signos, ¿no? La convención de los signos para tanto la curvatura, los momentos y todas esas cosas, te va a depender de la orientación de los ejes de las coordenadas, ¿no? Entonces, si el Y es positivo hacia arriba y el eje X horizontal es positivo hacia la derecha, tendremos los signos que vemos aquí, ¿no? Que la curvatura es negativa cuando la viga se flexiona convexa hacia abajo y para lo opuesto sería lo positivo, que sería convexa hacia arriba. Entonces, en los esfuerzos flexionantes tenemos que son directamente proporcionales al momento flector e inversamente proporcionales al momento de inercia. Esto quiere decir que los esfuerzos flexionantes serán iguales al momento flector entre el momento de inercia, de la sección transversal, claro. Entonces, los esfuerzos flexionantes de tensión y los compresión máximos ocurren, obviamente, en los puntos más alejados del eje neutro. Ahora, cabe destacar que todos los elementos de la viga deben de formarse de una manera idéntica o a la vez, ¿no? Lo cual es posible solo si las secciones transversales permanecen planas durante la flexión, como vemos en la imagen. Entonces, esa es una condición que es válida para cualquier tipo de material, sea elástico, inelástico, lineal, lineal. Obviamente, si las propiedades de los materiales y las dimensiones son simétricas respecto al plano de flexión.
Ahora, aquí tenemos una imagen en la que podemos ver los esfuerzos de tensión, los esfuerzos de compresión, ¿no? Sus signos, los momentos y la conversión de los signos. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ya sería todo. Muchas gracias por la atención. Bueno, uno de los bloopers del video fue que la compañera Jennifer se le apagó la computadora, pero aquí está con nosotros. Bueno, de comentarios finales, buen repaso y sobre todo buena introducción para este nuevo tema que vamos a dar en clase. Bueno, voy a detener la grabación. Chao.